dólar esta semana subió a 68 y el euro a 77. Así que... empoderada, ¿por qué no cambiamos? Yo grabo y te pones a cocinar. Miren qué bien que... Anteriormente era un photoservice y ahora parece que vende comida. Este es el P16 en el que vinimos, ya se va la bestia. La semana pasada se pusieron más de 2.000 multas. Buenas. Hola. Actualmente para reservar un hotel hay que hacerlo con... Buen día familia. Me ha tomado por sorpresa el tiempo de hoy. El cielo está que se nubla, que sale sol de momento, que se vuelve a nublar. Ahora estamos caminando hacia lo que yo diría que es el centro, uno de los centros más neurálgicos del transporte acá. Hoy tenía que ir al Vedado, tengo que ir al Vedado, de hecho me están esperando por allá, entonces creo que este video va a tener un plus agregado porque vamos a tener una compañía que ya han visto anteriormente, así que hoy el que llega tarde soy yo. La semana pasada fue rápido, hoy no lo ha sido para nada. Voy detrás de la señora del vestido amarillo. Bueno, si pensaban que me iba allí mismo, 2 personas, así mismo. Voy para allá al frente. Bueno, pues solamente cruzamos el parque y pudimos coger algo para acá. Este es el P16 en el que vinimos, ya se va la bestia. Los camellos, como le decían anteriormente, le decían camello porque era otro modelo de Metrobús que tenía como si fueran 2 jorobas. Quiero aclarar que eso actualmente se está utilizando pero en otras provincias. Bueno, vamos a comenzar aquí nuestro video de hoy. Un video que quizás se les haga un poco corto. Vamos a estar visitando no solamente lo que vieron en el título, también vamos a hablar, como siempre, de las cosas que van pasando acá en Cuba en estos días. Bueno, acá tenemos el monumento al presidente de México, Benito Juárez. Vamos a acercarnos a ver la estatua. Benito Juárez, quien fuera presidente de México entre los años 1858 al 64. Quiero enviar un saludo a todos los amigos que me ven de México. Dejen un comentario por acá para saber que me ven desde allá. Aquí a alguien se le quedaron los zapatos. Bueno, este monumento, para si lo quieren visitar, si alguna vez andan por acá por Cuba y lo quieren visitar, se encuentra en la calle G y 19. A esta calle también se le llama Avenida de los Presidentes porque no solamente está el monumento a Benito Juárez, también hay otros más adelante que vamos a estar viendo, ¿por qué no? Así que supongo que voy a mandar muchos más saludos en este video. Esta es una zona de mucho tráfico, como pueden ver. Y aquí el parque además se empieza a poner bonito. Más adelante tenemos un monumento, vamos a acercarnos un poco a ver.
Este es el monumento a José Eloy Alfaro, quien fuera presidente de la República del Ecuador entre los años de 1897 a 1901 y de 1906 al 11. Un saludo también para los que están viendo este video desde Ecuador. No sé si piensan lo mismo que yo, pero me parece que este parque tiene buenas condiciones para el romance. Bueno, cuando se pueda. Ahora mismo el Consejo de Defensa Provincial estableció nuevas normativas para el control de la pandemia por acá, entonces no se puede hacer estancia en los parques, evitar las aglomeraciones, que ya saben dónde son las aglomeraciones. Pero bueno, siempre hay quien se arriesga, sale a relajar, tomar su fresquito. Quiero decirles como dato que solamente la semana pasada se pusieron más de 2.000 multas en La Habana. 2.000. Bueno, acá tenemos otro monumento, vamos a acercarnos a ver quién es. Creo que Simón Bolívar no necesita presentación y aquí debo enviarle un saludo a toda Sudamérica, principalmente a nuestros hermanos de Venezuela. Voy a decirles como dato curioso el nombre del libertador que me encontré en internet. Aquí voy a necesitar la ayuda de ustedes para saber si es así o no. Vamos allá. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios. Toda esta área siempre fue bastante popular entre los jóvenes que se aglomeraban acá los fines de semana, principalmente en el área que está en la avenida 23. Allí solían reunirse varias tribus urbanas, pero principalmente los frikis. Ese edificio que ven a lo lejos es el Hotel Presidente, fundado en 1928. Y hablando de hoteles, actualmente para reservar un hotel hay que hacerlo con 1 o 2 meses de antelación. Llegamos a la calle Línea, una de las principales arterias del Vedado y además una calle muy cotizada para poner negocios privados. La renta de espacios acá era bastante cara, no tan elevada como en la avenida 23, pero bastante elevada. Esta área siempre fue bastante popular para el arrendamiento. Bueno, aquí vamos a ver alguno que otro negocio privado que todavía quedan bastantes. Los que más han sufrido son los negocios de renta para extranjeros. Aquí tenemos un taller de laptop. Bueno, este tipo de negocios junto con los de celulares también han sufrido bastante por la falta de piezas de repuesto. Y ahora mismo los celulares han subido bastante de precio. Creo que la mejor opción ahora es Etexa. Bueno, Etexa nunca ha sido una buena opción, pero ahora se convierte en la mejor. No sabría decir por acá, pero les cuento que en La Habana Vieja se está empezando a echar en la calle agua con cloro para desinfectar. Y sobre la vacunación, que suelen preguntarme mucho en Instagram, bueno, acá se está inyectando a las personas con un candidato que está en fase 3.
Ay, qué cómico. Hola. Dime si tú crees que en mediodía es hora para llegar aquí a grabar. Debo reconocer que me demoré más de 2 horas en llegar, pero estaba grabando un video para ustedes, así que me parece que estoy más que justificado. Está bonito, niño. No, es que me estoy grabando. Gracias, gracias. Bueno, ya me ven sin cubrebocas, como le dicen en sus países. Ya estoy en un lugar donde puedo grabar sin el famoso cubrebocas, que muchas personas me han dicho, quítate el cubrebocas, quítate el cubrebocas. No, en la calle no se puede quitar el cubrebocas. Hoy tampoco voy a estar solo. Ya vieron que tenemos compañía también en este video, no por mucho tiempo, pero van a ser más personas de las que ustedes esperaban. Ya conocen a Didi. Hola. De un video anterior, de 2 quizás, porque hicimos 2 videos, uno para mi canal y otro para el de ella también. Hoy aquí tendremos un almuercito muy delicioso preparado por ella. Así que Empoderada. ¿Por qué no cambiamos? Yo grabo y te pones a cocinar. miren qué bien, qué interesante. No está solamente Didi acá, también tenemos más compañía que se la voy a presentar más adelante también. Miren a quién más tenemos por aquí atrás. No sé si la han visto, si han visto sus videos. Buenas. Hola. Ella se llama Claudia y también tiene un blog. Ajá, del canal Soy Claudia. Ya. Yo les voy a dejar el enlace de ella en la descripción de este video y acá también, en esta pantalla. Ella está friendo croquetas. Sí. Y es muy buena cocinera. Bueno, todas las mujeres son buenas cocineras. Sí. Bueno, les había dicho que íbamos a hacer un almuercito por acá, que lamentablemente no pudo ser. Estábamos esperando por este personaje que está acá, que estaba haciendo, entre otras cosas, los mandados. Y a Didi ya la conocen de un video anterior. Ella no espera mucho. Pero más adelante quizá volvamos a reunirnos los 4 juntos. Como pueden ver aquí atrás, estamos caminando por Prado. Quise saltarme todo lo que está atrás. Yo creo que ya lo han visto muchas veces en otros videos míos. Ahora estamos caminando hacia el Parque Central. Y esto que hay en la esquina que me ha despertado la curiosidad es una tienda que estuvo cerrada. Anteriormente era un photoservice y ahora parece que vende comida. Ahí que lo hay, hamburguesa, picadillo. Se me hace que si en la tienda lo que venden es hamburguesa, picadillo y aceite, no es en MLC. Y hablando
de MLC, que siempre suelen preguntarme los precios en los comentarios. En el mercado negro el dólar esta semana subió a 68 y el euro a 77. Así van las cosas. Ya llegamos al Parque Central, van a sentir el ruido, entonces ahora vamos a caminar un poquito por acá y les voy a enseñar todo lo que tenemos al frente. El Hotel Parque Central, el Hotel Manzana y todo lo que tenemos acá al frente. Sé que hay muchos que no ven esto hace tiempo, entonces por eso es que estoy haciendo esto acá ahora. El Hotel Manzana, dicen que 5 estrellas plus. Esto fue anteriormente una escuela de economía, tenía una secundaria, se estudiaba idiomas. Acá tienen el Hotel Parque Central, que está dividido en 2 edificios. Y ahora los voy a dejar disfrutar un pequeño paseo por el Parque Central. Estamos enfocando el Hotel Telégrafo en reparación, preparándose supongo para no sé cuándo lleguen los turistas. Y un poco más al lado tenemos el Hotel Inglaterra, que he oído decir que ahí se está haciendo cuarentena. El Gran Teatro Alicia Alonso, el ballet subió a $30, es el último precio del que tengo referencia. Parte de la simbología del Parque Central son las 28 palmas que hacen alusión al nacimiento de José Martí, nuestro héroe nacional. Los 8 canteros que representan las tumbas de los estudiantes de medicina asesinados el 27 de noviembre de 1871. Y en el centro del parque la estatua del más grande de todos los cubanos, nuestro héroe nacional, José Martí. Pues por suerte el tiempo se acomodó, salió el sol nuevamente. Lamentablemente no pudimos tener el almuercito que esperábamos, ya vieron los motivos hace unos minutos atrás, pero creo que pronto va a ser. Dejé en mis historias de Instagram una encuesta sobre si quieren que haga colaboraciones un poco más grandes, no solamente con Divi ni con mi prima. Ya para terminar, cuéntenme qué les pareció el video. Si tienen alguna duda, déjenla también en los comentarios. Si les gustó este video, dejen un like, como siempre les pido, compártanlo con sus amigos y familiares. Y si quieren seguir viendo contenidos como este y no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse. Un saludo y hasta la semana que viene.